Sucesiones aritméticas. La fórmula de la suma de los primeros n términos. Vamos a comenzar con una definición. En una sucesión aritmética, la suma de los primeros n términos se va a representar mediante la notación Sn. En la siguiente serie aritmética, 3, 10, 17, 24, 31 y 38, con posiciones U1, U2, U3, U4 y así sucesivamente, S2, por ejemplo, representa la suma de los primeros dos términos de la sucesión. Es decir, S2 representa la suma de U1 más U2. En este caso, la suma de 3 más 10, que es igual a 13. De la misma manera, S3 representa la suma de los primeros tres términos, es decir, la suma de U1 más U2 más U3. En el caso de nuestro ejemplo es la suma de 3 más 10 más 17, y eso es igual a 30. ¿Existe una fórmula general que me permita sumar los primeros términos? Es decir, ¿existe una fórmula que me permita calcular la suma de una manera más sencilla? Vamos a decir lo siguiente. Sea Sn la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética, deberemos entender y estar claros que Sn, en lo general, va a representar la suma de U1 más U2 más U3 más U4 y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término, es decir, hasta llegar a Un. Eso representa la suma Sn. Esta ecuación la vamos a definir como la ecuación número 1. Esta misma ecuación la podemos escribir en su lado derecho en orden inverso. Es decir, podemos nosotros escribir la suma de los primeros n términos sumando el último término, un, el penúltimo, un-1, y así sucesivamente hasta sumar el primer término. Esta ecuación, que llamamos la ecuación número 2, representa exactamente la misma suma, con la pequeña diferencia que el orden de la suma está invertido, pero su valor es exactamente el mismo. Vamos a aplicar un poco de álgebra a estas dos ecuaciones. Vamos a sumar la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Al realizar la suma de estas dos ecuaciones, tendremos en el lado izquierdo la suma de Sn más Sn, tendremos que es 2Sn. Ahora bien, si sumamos el lado derecho, vamos a sumar n parejas. Por ejemplo, la primera suma de pareja es la suma de U1 más Un. La segunda suma es la de U2 más n-1. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última pareja. La última pareja es la suma de Un más U1. Ahora bien, cuando nosotros realizamos esta suma, tenemos que ver qué ocurre con sus resultados. Tomemos, por ejemplo, la suma de U2 más Un-1. Esa suma la podemos realizar utilizando nuestro conocimiento de la fórmula del enésimo término de una sucesión aritmética. Por ejemplo, utilizando esa fórmula, es fácil saber que U2 debe de ser U1 más 2 menos 1 por D. De la misma manera, si nosotros utilizamos la misma fórmula pero para Un-1, Un-1 debe de ser U1 más n-1 menos 1, o sea, n-2, multiplicado por D, que es lo que aparece ahí. Haciendo un poco de álgebra, obtendremos que, simplificando términos semejantes, tenemos que esto es U1 más U1, que aparece en cada uno de los dos términos. Simplificando el paréntesis, tenemos con D
y con n-2 por d. Al realizar esa simplificación, observaremos que nos queda n-1 por d. Esto se logra con un poquito de álgebra. Por tanto, si observamos detenidamente la solución, nos daremos cuenta que un-1 u más n-1 por d es justo la definición de un. Es decir, al final la suma nos va a dar igual a u1 más un. No es difícil demostrar que cada pareja de términos que realizamos en la suma nos dará como resultado siempre a u1 más un. Eso lo pueden ustedes verificar con mucha calma. Y siempre, en este caso, la suma será u1 más un. ¿A qué estamos llegando entonces? Pues estamos llegando a que todas las sumas que aparecen de sumar la ecuación 1 más la ecuación 2 siempre nos van a dar n términos cuyo valor siempre será u1 más un. De tal suerte que ocurre que 2Sn es sumar n veces a u1 más un. Y eso con el álgebra lo podemos simplificar de la siguiente manera. Podemos decir que 2Sn es lo mismo que n veces multiplicado por u1 más un. Finalmente, un sencillo despeje nos dice que Sn es igual a n que multiplica a 1 más un sobre 2, o bien n sobre 2 por u1 más un. Esta fórmula es la fórmula que nos permite sumar los primeros n términos de una sucesión aritmética. Y es justo la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver este tipo de casos. En la fórmula de la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética, aparece el término un. Es decir, en esta fórmula aparece claramente en dos momentos el término un. Muy bien. Sabemos también, por otro lado, que el término un está definido por la fórmula del enésimo término, que nos dice que un es igual a u1 sumado más n-1 por d. Por tanto, otra forma de escribir la fórmula para la suma de los primeros n términos es decir que Sn es igual a n sobre 2 por u1 más un, o bien es igual a n sobre 2 por u1 más u1 más n-1 por d, en donde u1 más n-1 por d es justo la equivalencia de un. Por tanto, Sn también se puede escribir como n sobre 2 por 2u1 más n-1 por d. Vamos a ver un ejemplo para entender la facilidad que nos permite al momento de hacer cálculos esta fórmula. Tengo una sucesión aritmética 9, 13, 17, 21, 25, 29 y sucesivamente. Inciso A determina la fórmula para el enésimo término de esta serie. Inciso B, usando la fórmula del enésimo término, halla el valor de U30. Inciso C, calcula la suma de la sucesión 9 más 13 más 17 más 21 y así sucesivamente para los primeros 30 términos. Es decir, calcula S30. Vamos a resolver el ejercicio. Inciso A. Vamos a obtener la fórmula del enésimo término. Dado que se trata de una sucesión aritmética, la diferencia entre parejas consecutivas debe de ser constante. Y eso es fácilmente verificable. Al revisar algunas parejas de la sucesión, nos vamos a dar cuenta que esa diferencia constante es de 4. Y es así en todo momento. Sabemos que el primer término de la sucesión u1 tiene valor de 9. Por tanto, solución para el inciso A. La fórmula del enésimo término será un, que es igual a u1 más n-1 por d. En este caso, un es igual a 9 más n-1 por 4. En la fórmula del enésimo término aparece u1 y aparece la diferencia constante.
Inciso B. Usando la fórmula del enésimo término, halla el valor de U30, el 30º término de la sucesión. Pues bien, vamos a sustituir entonces en la fórmula. U30 será igual a 9 más 30 menos 1 por 4. Es decir, en el lado izquierdo aparece UN, en este caso U30. Y en el lado derecho, en el paréntesis, aparece el valor de n, 30 menos 1 por 4. Un poquito de aritmética, resolvemos las operaciones mediante jerarquía de operaciones y nos damos cuenta que el término 30º de la sucesión es 125. Ha quedado contestado el inciso B. Ahora es momento de utilizar la fórmula que acabamos de deducir. Inciso C. Calcula la suma de la sucesión 9 más 13 más 17 y así sucesivamente para los primeros 30 términos. Calcula, pues, ese 30. Ya sabemos que la suma de los primeros n términos se representa mediante una fórmula que es la siguiente. S30 es igual a n que multiplica a U1 más U30 y eso dividido entre 2. Sustituyamos los valores. Sabemos que n es 30, son 30 términos los que vamos a sumar. Sabemos que la serie comienza en 9 y ahora ya, a partir del inciso B, sabemos que la serie termina en el 125. Resolvemos la operación y al finalizar, por jerarquía de operaciones, vemos que la suma de la sucesión de los primeros 30 términos es de 2010. Cuando nosotros vemos el resultado, nos damos cuenta que es más fácil y es más sencillo y más inmediato utilizar la fórmula que hacer la suma de 9 más 13, a eso sumarle 17, después a eso sumarle 21 y así hasta llegar al 125. Otra alternativa que tenemos para resolver este mismo inciso es usando la segunda versión de la fórmula de Sn. Recordemos que la segunda versión de la fórmula de Sn dice que es n sobre 2 por 2 veces U1 más n menos 1 por d. Como son 30 términos, diríamos que la sustitución es 30 sobre 2 por 2 que multiplica el primer término, 2 por 9, más 30 menos 1, 30 términos, multiplicado por 4. Hacemos el mismo proceso de simplificación de la expresión mediante jerarquía de operaciones y llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Qué diferencia hace la primera manera de la fórmula respecto de su segunda manera? Bueno, la diferencia está en que en la primera fórmula para S30 es requisito conocer cuánto vale U30. En cambio, en la segunda forma de esta fórmula no es necesario conocer cuánto vale U30, solo basta saber cuántos términos son, dónde empieza y quién es su diferencia común. En la fórmula de la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética hay elementos que no debemos perder de vista. Sn representa el valor de la suma de los n primeros términos. N es el total de términos que hay en la sumatoria. U1 es el primer término y UN es el último término. En la segunda forma de esta misma fórmula tenemos nuevamente que Sn representa el valor de la suma de los n términos. N es el total de términos de la sumatoria y aparece dos veces en la ecuación. U1 el primer término de la suma y D como diferencia constante. Para que podamos utilizar esta fórmula de la sumatoria de los primeros n términos, para que la podamos utilizar en su versión más simple, pues se hace necesario conocer al menos 3 de las 4 incógnitas que en ella aparecen. Y eso es así en cualesquiera de las dos versiones. Vamos a dejar aquí los siguientes problemas para que ustedes la apliquen, utilicen la sustitución y el razonamiento y puedan resolver estos problemas. En algunos de ellos será mucho más fácil
utilizar la primer forma de esta fórmula, mientras que en otros de ellos será mucho más fácil utilizar la segunda forma de la fórmula. En específico, como un adelanto, en el problema número 1, será fácil utilizar la segunda forma de la fórmula, puesto que no conocemos quién es el término 25avo. En el segundo ejemplo se presta a que es más fácil utilizar la primer forma, puesto que conocemos un, u1 y sn, y solo basta despejar n de una manera sencilla. Para el tercer ejemplo, será sencillo utilizar la primera forma, al igual que ocurre en el cuarto ejemplo. Pues bien, ahora lo que sigue es la práctica.